gracias, gloria al nombre del Señor. A todos nuestros amigos, gloria al nombre del Señor. Y en esta tarde bendecimos. Vamos a seguir con este tema de pecado y salvación. Un tema el cual la Biblia habla específicamente en estos 66 libros, que podamos juntos dar un repaso por este maravilloso mundo que la Biblia nos ofrece para conocer los pensamientos de Dios, para conocer a ciencia cierta a este Dios maravilloso que nos está llamando, nos invita cada día, gloria al nombre del Señor, a formar parte de esta bendición. La Biblia nos habla exactamente en estos 66 libros de la caída del hombre. Nos habla de esta caída que atestó, que corrompió, que rompió, pero nos habla también del inigualable amor de Dios, este amor de Dios que es complejo de entender, de este amor donde Dios no se olvida del hombre, sino al contrario, tenía de antemano pensado ya un plan de salvación. Por eso qué importante es poder meternos en esto, en este flagelo que es el pecado, que es transgredir, que es violar, como veníamos viendo, que es corromper, que es quebrantar, ¿sí?, a la ley maravillosa de Dios, a la palabra de Dios, gloria al nombre del Señor. Y saber que las consecuencias del pecado dieron origen a una causa que va a provocar después un efecto, ¿no? Da origen a esa causa que es el alejamiento, la ruptura de un equilibrio con Dios, de la verdadera comunión con Dios, de transgredir la santidad, la justicia de Dios. La transgresión no solo devastó, sino que atrajo sobre sí una pena merecida. Eso es lo que la transgresión casualmente hizo. Trajo emparejada una merecida pena conforme el peso de esa transgresión. Entonces, Dios no está interesado en que aprendas o que sepas del pecado como para que te enojes o para incomodarte. No, todo lo contrario. Es para buscar la solución. Es para que, como dice la Biblia, paraos en los caminos y meditad y volved a las sendas antiguas. Siempre que nos equivocamos, siempre que tenemos un problema, tenemos que pararnos. A ver, ¿dónde comenzó mi ruina? ¿Dónde comencé a perder la economía de mi negocio? ¿Dónde comencé a perder la fidelidad? ¿Dónde hubo un rompimiento en mi matrimonio? Comenzamos por pararnos y meditar y mirar a ver cómo venimos caminando. Es lo que casualmente Dios en este tiempo quiere tener muchas veces ese trato en tu vida, y muchas veces por el trabajo, por la economía, por los problemas, por la enfermedad, estamos más ocupados en otra cosa que en escuchar a Dios. Es algo normal porque en este mundo, si bien nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado que hay un Dios, cualquiera sea la religión, nos enseñaron que hay una divinidad, nos enseñaron que hay alguien superior, ¿sí? Pero desde la índole inquirimos el conocimiento, pero no tuvimos la práctica, no tuvimos el desarrollo, la sensibilidad de acercarnos a Dios. Entonces, esto ocasiona de que muchas veces nosotros dejemos a Dios en un lugar muy lejanos y no lo hagamos participante de nuestras vidas, no lo hagamos participantes de lo que estamos viviendo. Entonces, para muchos puede llegar a formalizarse como una costumbre, para otros ya directamente el no conocer la esencia de Dios. Por eso Dios está interesadísimo de que el hombre se vuelva a Él, para compartir, para tener bendición. Entonces,
Dice en Romanos que los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y es lo que a veces pasa cuando no practicamos una sensibilidad para con Él. No la tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque más de una persona habrá dicho, si yo no trabajo, ¿quién pone la comida en la mesa? Más de una persona habrá dicho, si no voy al médico, ¿quién me va a sanar? Y desaprobamos a Dios de esa manera. Sin embargo, todos aquellos que comprobamos y que tuvimos un encuentro con Dios y que experimentamos la gracia salvadora de Cristo, podemos saber de que Él está preocupado en bendecirnos, en acompañarnos, en llevar nuestras cargas, en aconsejarnos y saber que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces este es un mundo maravilloso, este mundo bíblico, es un paseo, prácticamente podríamos decir maravilloso, para poder entender a Dios, como Él piensa, que Él tiene un plan creado, tiene un plan de salvación, que Él no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de mí, que Él, la paciencia de Dios, podemos ver que es para salvación. Por eso dice la Biblia que Él retiene su venida. Hay una segunda venida de Cristo a esta tierra, donde Él viene a buscar su iglesia, todos los que hoy se lavaron y se alejaron del pecado, de la corrupción del pecado, para vivir una vida santa, piadosa, para vivir bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos, porque han experimentado comunión con Dios y hoy no quieren romper esa comunión. Entonces han entregado y han abierto su corazón. Esto es lo que nos habla la Biblia y estas son las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero compartir en Apocalipsis 21 que dice así la palabra del Señor: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, e incrédulos, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén a la palabra del Señor. Estamos hablando de Apocalipsis, el libro de la revelación, el libro donde, allí en la isla de Malta, allí en aquella isla donde Juan fue desterrado, donde ya no querían oír a Juan y no les quedó otra que desterrarlo, llevarlo, tirarlo en una isla para que sea comido por las bestias, para que ya no moleste al sistema donde la política y la filosofía se movía. Y allí, en aquella isla, desterrado casualmente, estaba Juan. Y Dios tenía un propósito con Juan, y el propósito era mostrarle lo por venir. Por eso Dios es tan maravilloso, de que muchas veces las personas están mirando el horóscopo a ver qué viene, cómo van a vivir, si van a tener días buenos, días malos, no saben ni de dónde provienen, pero están acudiendo a la adivinación. Y vemos que la Biblia acá le está diciendo a Juan
que la hechicería, la idolatría, ¿sí? La adivinación, todas esas cosas, los artilegios, tantas cosas, no, la gente que está involucrada con ello y no corta con esas cosas, no heredará. ¿Por qué? Porque Dios nos avisa y Dios nos está advirtiendo de lo porvenir. Por supuesto, estamos viendo fielmente que en este periodo sufrimos una pandemia y estamos viendo que en esa pandemia nadie se lo esperaba y muchos hablaron de Dios, y entre que hablaron mucho de Dios se escuchó la voz de Dios, aún de muchos que van a ver tal vez el video y que hoy comenzaron a creer. El Señor nunca dijo que venían tiempos mejores. Dios nos dice aprovechar bien los tiempos porque los días son malos. Dios nos habla en 2 de Timoteo capítulo 3 que en este tiempo también debes saber esto. Le dice a Timoteo: habrá hombres vanagloriosos, crueles, ingratos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, infieles, tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de la misma, aborrecedores de los padres. Hoy vemos que hay una leyes que han salido, donde hoy están manipulando a nuestros hijos, que son menores, que tienen nuestro cuidado como padres, son nuestros, porque tenemos la responsabilidad. Dios nos dio a nosotros, dice que los hijos son herencia de Jehová, para que le demos una educación, para que le demos una formación. Vemos como en estos últimos tiempos la familia se ha deteriorado, se ha corrompido, ha sido muy golpeada. La economía de los países donde la madre tuvo que desatender sus hijos, donde los dos salieron a trabajar, donde muchas veces se encontraron en una juventud de sus hijos infiltrado en drogas, infiltrado en delincuencia, ¿sí? Y donde el reproche estaba a la orden del día. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene complemento. Y Dios no va a cambiar, porque Él ya estableció. Pero Él nos está hablando en Apocalipsis, en la revelación, de las cosas que van a venir. Usted me puede decir: bueno, yo leo Apocalipsis y no entiendo muchas cosas. Bueno, tiene que ver con la enseñanza. Para eso los pastores tenemos que enseñar la Biblia, la palabra del Señor, y porque la Biblia no es difícil. Hay libros que no son difíciles, no son fáciles, de entender. Metafóricamente llevan muchas metáforas, tienen muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, Apocalipsis, que habla de la bestia, habla de los cuernos, habla de tantas cosas que tienen un significado y que bajo la guía de la hermenéutica, por ejemplo, podemos nosotros dar a entender el mensaje tal cual fue escrito, tal cual fue anunciado en aquel tiempo y que sigue siendo anunciado para este tiempo, porque lo porvenir, como dice, todavía no llegó, pero ya Dios lo esclareció. Dios le abre las cortinas del telón al cristiano para que vea la escena que va a venir, ¿sí? Y en este libro de Pecado y Salvación vemos también de que los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Entonces vemos que toda esta idolatría, todas estas cosas son pecado y se rebelan contra la justicia de Dios con injusticia. Aunque parezca lindo, aunque wow, qué bueno, gloria al Señor. Yo lo único que puedo decirte es que Dios no se ha equivocado, que este mundo tiene un fin y que dentro de ese fin nosotros estamos advertidos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es apercibirnos de la verdad bíblica. Bendito el nombre del Señor. Si hay algo imposible para Dios, sí, hay una sola cosa imposible para Dios. Quiero que la sepas. Y eso que es imposible para Dios, ¿sí?, es que Él te miente. Eso es lo único imposible, que Dios te mienta. Dios no te miente, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Esa es su esencia. Y Él, aunque el hombre cayó, Él viene a buscar al hombre. Le ha dado infinitas oportunidades, pero los tiempos decretados
los tiempos decretados en el reloj de Dios, porque los tiempos de Dios son kairos, los nuestros son cronos, y hay una gran diferencia, están ahí. Así como un virus afecta tu metabolismo, corrompe las defensas, impacta en el cuerpo, así entró el pecado en la vida del hombre. Así se incorporó. Y no solo lo alejó de su salud, porque salvación tiene que ver con salud, sino que lo alejó de su Dios, lo alejó de la medicina. Mire qué tremendo. Dios es nuestra medicina. Entonces, este hombre que fue hecho a imagen de Dios, un hombre criado con capacidades extraordinarias para razonar, para comprender, porque es espíritu y es alma, que le dio un carácter operativo, que le dio conciencia moral. Este virus del pecado lo deterioró, lo cortó, atestó su corazón, y hoy el hombre muchas veces se ve peleando con su fuerza. Es por eso que llega a un punto donde muchas veces el hombre, la mujer, el joven, el anciano, aunque no se dan cuenta, llegan a un punto donde después de cansarse con sus fuerzas y ver que no logran nada, miran al cielo. Y muchas veces, aunque somos ingratos, mirar al cielo y decir: Señor, no doy más, ha abierto la puerta de muchos corazones donde esas vidas fueron transformadas. Aún quiero decirte que aún el hombre más depravado que pueda existir entre los hombres, aún en ese hombre o en esos hombres es posible encontrar buenas cualidades. ¿Y qué quiere decir esto? Que aunque el pecado golpeó y degradó, siempre habrá una evidencia, un rasgo que lo identifique con su Creador. Por más perverso, por más malo, por más deshonesto, por más avaro, siempre el hombre tendrá una cualidad que no podrá negar de que fue creado por un Dios perfecto. Entonces, podemos ver en un libro como Romanos, capítulo 1, 28, 32, cosas que Dios habla, que el hombre a veces comete, y dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Muchas veces ese es el resultado, ese es el efecto de nosotros caminar sin Dios. Entonces, cuando Dios ve que el hombre insiste en transgredir y se endiosa a sí mismo, creyéndose superior, poderoso, Dios lo entrega a una mente reprobada, porque ese hombre no quiere creer a la verdad, está creyendo en su propia mentira. Dice que están atestados en Romanos de toda injusticia. De toda injusticia, o sea, no hay justicia en nosotros. Es por eso que nosotros pedimos, vemos manifestaciones en las calles que están pidiendo y pidiendo, y vemos que aunque piden justicia, muchas veces el ser querido ya murió, ya le robaron. O sea que vemos que la justicia del hombre está quebrada, o sea, nos movemos bajo injusticia. Que hablar cuando las leyes amparan, las leyes que están escritas, que tienen que amparar nuestras vidas, y nos encontramos con que una coima o un cohecho vale más que la justicia que me tendrían que hacer. Entonces vemos que estamos viviendo en un mundo que va en declive, está caminando sin Dios. En el verso 30 de Romanos capítulo 1 vemos también que dice que son enemigos de Dios.
que no solo cometen pecado con avidez, sino que se complacen en ello. Y esto nos pone en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque lo practicamos. ¿Por qué? Porque con la boca decimos hablar de Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, siendo abominables, rebeldes, insensatos. Esto es como que te digan: papá, te quiero mucho, pero te estás robando. Papá, te quiero mucho, pero te quité el auto. Con los hechos se está negando lo que con su boca dice. Entonces, la Biblia nos está hablando de que el hombre realmente está caminando bajo una muerte espiritual. No puede ver, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso que este estudio de pecado y salvación que vinimos viendo ahora, de la diquia, de la parabasis, de tantas cosas que hemos tocado entre todos estos estudios que hemos hecho, fue para definir casualmente esta tremenda enfermedad, este tremendo flagelo, por llamarlo así, que es pecado. Es transgresión moral, violación a las reglas divinas, quebrantamiento de la justicia. Cuando yo no reconozco la autoridad, yo estoy quebrantando. Cuando yo no reconozco que Dios es mi autoridad, que Dios está por sobre todas las cosas, yo estoy quebrantando, estoy transgrediendo, estoy violando. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo hago la mía, por decirlo así, estoy diciendo: yo soy digno y dueño de lo que de todo mi ser. Sí, tú lo puedes hacer porque tienes un libre albedrío, pero Dios nos aconseja en Deuteronomio que Él puso el bien, el mal, la vida y la muerte, pero está el consejo de Dios que te dice: yo te aconsejo que busques la vida. Entonces, Dios no quiere que vivamos en separación. Dios quiere casualmente que nos acerquemos para hallar el oportuno socorro. Hoy vemos hombres, familias, mujeres, que viven con un sentido de culpabilidad. Y esa culpabilidad es una certeza que hay, si bien el diablo la usa contra tu vida para que te pongas mal, te pone la culpabilidad para que pienses que está todo perdido y de esa manera el diablo tomar ocasión en tu vida. También la culpabilidad es usada muchas veces por el alma. Cuando nos sentimos insatisfechos, cuando no estamos plenos, cuando no encontramos la paz, Dios permite que nos sentamos de esa manera, pero no para que Él transgreda y para que Él, le honremos y nos inclinemos todos en una forma de esclavitud. No, para poder entender que lo que no podemos nosotros arreglar, Dios nos está llamando a que nosotros vengamos a Él para permitirle a Él que opere en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, ¿sí? Que son cosas que por la paga del pecado, que es muerte, por la lejanía de Dios, muchas veces no podemos controlar. Gente que está en un psiquiátrico con problemas espirituales, que tal vez sellaron de loco y es un problema espiritual. Gente que vive con miedo, gente que vive con pánico, que son efectos del pecado. Pero así todo, la voz de Dios está hablando. Los hombres y mujeres de Dios llegan a tiempo, la palabra de Dios llega a tu vida, porque Dios quiere desafiarte a que creas en Dios, para que lo que te era imposible permitas que Dios, a través de un milagro, de un prodigio, de una sanidad, comiences a ver que este Dios poderoso, que no se ve, porque Él es Espíritu, pero que Él, a través del Espíritu Santo y a través de la iglesia que conoce a Dios, donde Él decretó que iba a hacer milagros, maravillas y prodigios a través del Espíritu Santo de Dios, que iba a hacer sanidades, que iba a renovar las vidas, que iba a cambiar la vida vieja por una vida nueva. Entonces, este es el tiempo de la revelación, este es el tiempo de la búsqueda de Dios. Cuando en Génesis capítulo 1, verso 10, el Señor dice que hizo toda la creación y observó que era bueno. Mire que el Dios perfecto, el Dios que tiene
a la sabiduría sentada en sus estrados y que Dios le está dando lecciones a la sabiduría, este Dios se detiene en cada paso que da a observar, y dice la Biblia que observó que era bueno, meditó, lo repasó, lo vio. Gloria al Señor. Mire qué cuidadoso que es Dios. En Génesis 1:31 dice que Él vio que era bueno, y bueno en gran manera. Alabado sea el nombre del Señor. Era en gran manera. Entonces Dios preparó todo. La tierra estaba desordenada y vacía. Preparó, esparció los abismos, los cielos y todo lo que está en ella. Y coronó con el hombre esa creación. La transgresión vino por Adán porque él no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Y es lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Que empecemos a tener en cuenta esa palabra de vida. Esa palabra que a veces escuchamos al amigo, escuchemos a Dios. Porque como te decía al principio, los días son malos. Y si hay algo imposible para Dios, es que Dios nos mienta. Gloria al nombre del Señor. Como venimos diciendo en este estudio de pecado y salvación, ¿no? Todo es lícito al hombre. Todo es lícito. Pero no todo nos da comunión con Dios. Todo es lícito, pero no todo nos deja tener paz, nos deja llegar a buen puerto, ¿sí? Todo es lícito, todo es bonito, todo es atraíble, pero muchas veces lo que es atraíble, ¿sí?, nos aparta de Dios. La bigamia, cuando nuestro matrimonio tiene que ser santo. No se puede amar, dice la Biblia, a dos señores. A uno lo vas a amar, al otro lo vas a aborrecer. Entonces, dice que el hombre inconstante en sí, el hombre de doble pensamiento, es inconstante en todos sus caminos. Es por eso que vemos a los hombres indecisos. Bendito el nombre del Señor. Y estar indecisos da lugar a que venga el enemigo y te lleve por cualquier lado. Gloria al nombre del Señor. Y vemos, como hablaba acá, estamos hablando en Apocalipsis de una creación nueva, de una nueva creación según Dios. Dios tiene creado de antemano, si le muestra al apóstol Juan, que Él vio nuevos cielos, nueva tierra, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron. O sea que quiere decir que Dios va a romper, si nos está llevando en rumbo de bendición, si a nosotros somos cristianos y sabemos que estamos de paso en este mundo. ¿Por qué? Porque el Dios, a través de Jesucristo, se ha propuesto romper, gloria, con ese juicio de maldición que no solamente afectó al hombre, que fue casualmente el efecto por quebrantar la voz de Dios, la orden de Dios, ¿sí?, sino que esa maldad, esa maldición influenció sobre toda la tierra. Por eso en Génesis capítulo 3, versos 17 al 18, dice que su obra era excelsa, era primorosa. Y dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, que pecó y te hizo pecar, maldita será la tierra. O sea, cayó una maldición sobre la tierra por causa del pecado. No solamente afectó a la vida del hombre, sino a todo lo que le rodea. ¿Por qué? Por haber desobedecido. Entonces la tierra fue atada a maldición. ¿Por qué? Y le dice a Adán: por tu causa. Ahora con dolor, dice en Génesis capítulo 3, versos 17 en adelante, comerás de ella todos los días
lugar en tu corazón. Que Dios te bendiga, que la paz de Jesucristo ilumine tu corazón. Nuestro ministerio Labranza de Dios, la Iglesia de Dios, saluda tu vida. Y no te olvides de seguir siguiéndonos a través de tu comentario y a través de que te suscribas para poder llegar a muchos más a través del mensaje de salvación. Dios te bendiga. Paz de Cristo.